El último de los temas de la clase de hoy es uno de los métodos de interpolación polinómica, que va a ser la interpolación de Newton. Existen otros métodos que vamos a ver la clase que viene, por una cuestión de que no quería meter demasiados temas en la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, la idea es la siguiente. En general, ¿sí? Si nosotros queremos predecir valores intermedios a valores dados son mi set de datos XY, ¿sí? De algún modelo, perdón, de algún sistema que yo, por ejemplo, medí u obtuve porque alguien midió, ¿sí? Y nosotros queremos ver qué pasa en valores donde no tenemos datos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es aproximar ese valor con valores conocidos, con distintos métodos, ¿sí? Una observación que quiero hacer acá, porque se usa para el ajuste por los polinomios de Newton, ¿sí? Es que para un conjunto de n puntos, ¿sí? Existe un único polinomio de orden n-1 que pasa por todos esos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos puntos, ¿sí? Mi n es 2, ¿sí? Hay un solo polinomio de n-1 que pasa por esos dos puntos, ¿sí? Si mi n es 2, n-1 es 1. ¿Qué es un polinomio de orden 1? Una recta. O sea que si yo tengo dos puntos, existe una sola recta que pasa por esos dos puntos. Si tengo 3, existe una sola parábola que pasa por esos 3 puntos. Si tengo 4, existe una sola cúbica que pasa por esos 4 puntos. Y así, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros vamos a agarrar, y si tenemos una determinada cantidad de puntos, ajustar un polinomio, ¿sí? De orden n-1. ¿Sí? Supongamos que tenemos 3 puntos. Si tenemos 3 puntos, ¿qué polinomio podemos ajustar? Y podemos ajustar hasta una cuadrática nada más, ¿sí? Entonces, voy a tener una cuadrática que tiene que cumplir lo siguiente. Esta es una expresión de una cuadrática cualquiera. A sub 0 más a sub 1 por x sub i más a sub 2 por x sub i al cuadrado igual a y sub i, ¿sí? Y esa ecuación se tiene que cumplir con el mismo a sub 0, a sub 1 y a sub 2 para los 3 puntos i igual 1, i igual 2, i igual 3, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es voy a empezar a reemplazar por esos puntos y no va a quedar otra cosa, o lo que puedo hacer es llevar eso a la forma, ese sistema de ecuaciones, fíjense que son 3 ecuaciones, ¿sí? Lo puedo llevar a la forma matricial, donde me va a quedar expresado de esa forma. Fíjense, aparece el primer punto que es x sub 1, y sub 1 me va a aparecer x sub 1 al cuadrado, x sub 1, 1, y acá me va a aparecer y sub 1. ¿No? Acá, acá, acá y acá. Lo mismo para este, ¿sí? Básicamente esto son las 3 ecuaciones que salen de mover el i en esta ecuación que está acá, ¿sí? Hay un problema con esto, que es que estas matrices están acá, fíjense que me aparece una columna de unos, una columna de valores, ¿sí? Una columna donde esos valores aparecen al cuadrado. Si yo tuviese más puntos, me aparecería una columna con esos valores al cubo, una columna con esos valores a la cuarta, etcétera, ¿sí? Esta matriz que está acá se conoce como matriz de Van der Monde, o Van der Monde, no sé cómo se pronuncia. ¿Sí? Y tienen un problema, que es que en general están muy mal condicionadas, ¿sí? Entonces, el sistema va a ser muy sensible a, si quieren, ruidos, ¿sí? O variaciones en mis parámetros I. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de resolver este problema si lo queremos resolver en forma matricial, ¿sí? Entonces, uno lo puede resolver en forma matricial aplicando la inversa o aplicando una descomposición, como ya vimos en sistemas de ecuaciones lineales, pero lo vamos a intentar evitar. ¿Por qué? De nuevo, por la sensibilidad que tiene este sistema, ¿sí? Frente a esas condiciones. Entonces, lo que se va a proponer es lo que se llama el método de interpolación de Newton, ¿sí? O polinomio interpolador de Newton. La idea es interpolar usando esos puntos que tenemos como datos, ¿sí? Y unirlos con un polinomio. Si tenemos dos puntos, vamos a estar trabajando de nuevo, como dijimos, son n igual 2, n-1 es igual 1, con lo cual vamos a poder unirlos con una recta. Entonces, lo que yo voy a proponer es, como voy a estar trabajando con rectas, fíjense, mis puntos son estos dos puntos que están en rojo, x1 y 1, x2 y 2, ¿sí? Y esta es la recta que los une. Fíjense, esta altura que está acá es i sub 2 menos i sub 1, y esta base es x2 menos x1. O
Si yo quiero trabajar con algún punto X que esté entre X1 y X2, en el cual yo quiero realizar mi interpolación, ¿sí? Recuerden que lo que nosotros queremos es predecir cuánto va a valer mi función o cuánto va a valer mi y en función de un nuevo X en el cual yo no tengo un dato, en principio, ¿sí? Bueno, lo que voy a plantear son estos dos triángulos semejantes, ¿sí? Fíjense, acá en negro tengo el triángulo que es la recta que une los dos puntos rojos, ¿sí? La base es x2 menos x1 y la altura es y sub 2 menos y sub 1. Y este triángulo que aparece acá en rojo es un triángulo semejante a este, ¿sí? ¿Por qué? Porque comparten la misma pendiente, los dos triángulos, pero la base de ese triángulo va a ser x menos x1 y la altura de ese triángulo va a ser f de x menos y sub 1. ¿Sí? Entonces planteo las dos ecuaciones. ¿Sí? Recuerden que la tangente de este ángulo va a ser cateto opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Si realizo eso para los dos triángulos, llego a esta expresión que está acá, donde f de x menos y sub 1 sobre x menos x sub 1 va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1 dividido x2 menos x1. ¿Sí? Bueno, y ahora me falta solamente despejar este f de x, ¿sí? Que va a ser una expresión en función de x. Puedo pasar esto multiplicando para allá y este y sub 1 que está restando sumando. Entonces voy a llegar a esta expresión que aparece acá abajo despejando, ¿no? Que f de x va a ser igual y sub 1 más y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Si se fijan, esto no es otra cosa que armar una recta, ¿sí? Con información del punto y la pendiente, ¿no? Bueno, a Sí, esto se lo conoce como polinomio interpolador de Newton de grado 1. ¿Sí? ¿Por qué de grado 1? Porque es un polinomio de grado 1, es una recta. ¿Sí? Básicamente lo que hice fue construir la recta que une los dos puntos utilizando información de la semejanza de los triángulos que construí acá. ¿Sí? Esto no hace falta que lo hagan con el método de Newton, uno podría hacerlo a mano, digamos, si vos tenés dos puntos, podés construir la recta y buscar cuánto va a valer en un punto X intermedio entre X1 y X2. Pero bueno, lo que nos da Newton es una forma de generalizar esto para mayores órdenes. Acá lo voy a explicar hasta orden 2, con el despeje de una expresión que hice yo a mano, que se puede generalizar, pero en los libros van a encontrar otro despeje, si el resultado es el mismo, la expresión es levemente distinta, nada más. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa ahora si queremos trabajar con 3 puntos? ¿No? Vamos a tener que trabajar con un polinomio de orden 2. Bueno, vamos a proponer un polinomio de orden 2 de esta forma. ¿Sí? Fíjense que acá cambié los a por b, para que se entienda que es distinto al caso anterior, ¿sí? Donde voy a tener un término independiente, ¿sí? Mi término lineal y un término cuadrático, si quieren. Uno podría reorganizar esto para que sea explícitamente el término independiente, lineal y cuadrático de un polinomio, porque acá me va a aparecer también un término lineal metido, ¿no? Pero fíjense, la particularidad de este polinomio f de x que yo escribí acá es la siguiente, que cuando yo esté trabajando en x1, ¿sí? Este término se me va a hacer 0, y este también. Cuando yo esté trabajando en x2, este término se me va a hacer 0, ¿sí? Con lo cual, si yo empiezo a reemplazar esos valores x1, x2, x3, que serían mis 3 puntos, para encontrar los valores de b sub 0, b sub 1 y b sub 2, voy a tener lo siguiente. ¿Sí? Si yo reemplazo x por x sub 1, acá me va a aparecer f de x1, pero f de x1 tiene que ser mi y sub 1, ¿sí? El valor de y para ese x. Este término se me hace 0 y este término se me hace 0, con lo cual y sub 1 tiene que ser el b sub 0, o mejor dicho, el b sub 0 tiene que ser y sub 1. ¿Sí? Ahora, si usamos el punto x2, ¿qué vamos a tener? Y bueno, acá vamos a tener f de x2 que va a ser y sub 2. Este término que está acá, el último término, se me va a hacer 0, ¿sí? Pero los otros no. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo ya sé que b sub 0 es y sub 1, con lo cual podría a y sub 2 restarle y sub 1 y me va a quedar solo este término. Entonces, paso el x2 menos x1 dividiendo, ¿sí? Y me va a quedar la expresión del y sub 2 en función del y sub 1, ¿sí? Y del x2 y x1, que va a ser esta que aparece acá. ¿Sí? Y por último, para el último término, lo que voy a hacer es reemplazar por x3. Si yo reemplazo por x3, ahora ningún término se me hace 0, pero yo ya sé cuánto vale el b sub 0 y el b sub 1, o sea que mi única incógnita es b sub 2. ¿Sí? Bueno, si yo a esto le resto b sub 0, ¿sí?
y lo divido por x3 menos x1, que es el término que aparece acá y aparece acá, ¿sí? Me va a quedar esta expresión que está acá, ¿sí? Acá le resté b sub 0 y lo dividí por x3 menos x1. Y a la derecha, ¿qué me va a quedar? Y a la derecha me va a quedar el b1 suelto, ¿sí? Y me va a aparecer sumando b2 más b2 por x3 menos x2. Entonces, ahora le voy a restar este b sub 1, ¿sí? Porque yo lo que quiero es despejar este b sub 2, y después voy a pasar este término dividiendo, ¿sí? Si hago eso, me queda esta expresión que está acá. Y no nos olvidemos que f de x3 tiene que ser mi 3, ¿sí? Entonces, mi b2 va a quedar de esta forma. Fíjense, este término que aparece, todos ven el mouse, ¿no? Por las dudas. Si no, puedo hacer así. Sí, Uri, se ve bien. Este término que aparece acá, texto, es lo que yo llamé b sub 2. Perdón, b sub 1. ¿No? Entonces, tengo una forma de calcular mi b sub 2. ¿Qué pasó? Ahora yo tengo cómo calcular. Borrar todos los dibujos. ¿Sí? Tengo una forma de calcular mi b sub 0, mi b sub 1 y mi b sub 2. Entonces, encontré el polinomio que pasa por esos tres puntos y que me va a permitir aproximar mi función en algún punto x que esté entre esos tres puntos, ¿sí? ¿Cómo? Y bueno, yo ya sé que mi b sub 0 vale esto, mi b sub 1 vale esto y mi b sub 2 vale esto. De nuevo, estos son todos datos con los cuales los puedo calcular, ¿sí? Y ya los tengo para interpolar. Bueno, esto es todo lo que quería contar. Quedan 4 minutos 50 segundos para preguntas y aclaraciones de Javi. Y un silencio absoluto, así que voy a cortar el video si Javi no va a hacer ninguna aclaración. No, yo estoy... Está 10 puntos. Pregunta,